Amigos de Bonito Perú, bienvenidos hoy día con una gran invitada directamente de la incontrastable Huancayo, nuestra Nadia Bonifacio, tu medallita del Caripaco. Bienvenida, amiga. Hola, Eduardito, feliz de poder volver a verte. Otra vez, ¿no? Sí, otra vez. Y no será la última vez, tiene que pasar muy seguido, ¿no? Lo que yo quiero saber y que me confiese, porque me han contado que tú, Huancayo, has estado hablando de mi persona y que le decías a todo el mundo, ahora que no esté Eduardo, sufro al no tenerlo a mi lado. ¿Cómo es eso? Eso no me dio Santiago, ¿no, Ñaña? Ese es un nuevo Santiago, ¿Cómo es una suena? A ver, un primicia. poquito cómo suena. Esa canción dice así: sufro, lloro al no tenerte, siento que mi vida desfallece, me dejaste llorando sin consuelo, sin motivo alguno te has marchado. Yo creí en tus mentiras bonitas, tus dulces caricias eran falsos, ¿cómo pudiste fingir que me amabas? Robando mi corazón, hoy me dejas. Oye, Ñaña, te escucho cantar y me imagino cuánta frustrada habrá en la vida, ¿no? Ay, si te contara. Eso es otro Santiaguito, ¿no? Sí, A la ver, canción. ¿Cómo suena la frustrada en el ritmo de Santiago y en la voz de nuestra Nadia? A ver, dice así: dime cuánto quieres que te pague, dime cuánto cobras para que sigas hablando mal de mí, embustera, cuyucara, sinvergüenza. Dime cuánto quieres que te pague, dime cuánto cobras para que sigas hablando mal de mí, embustera, cuyucara, sinvergüenza. Oh, pobre frustrada, eso es lo que eres, por eso te ocupas de mí, hablas, criticas y me haces daño, embustera, cuyucara, sinvergüenza. Ñaña, ¿cuyo cara qué es? Cuyucara, cara de palo. Ah, cara de palo para todos los cuyo caras que conozco también. Hay que dedicarles esta canción, La Frustrada. Oye, Anita, estás llena de novedades, llena de primicias. La vez pasada que conversamos me contamos un poco ya de tu historia, de tus sueños, de todo lo que viene haciendo. Pero ahora también me he enterado que estás solicitada por el sur. Creo que quieres que vayas a cantarles así, no La Frustrada, ¿no? Sino, por ejemplo, Te olvidaré, de repente te vas a la ciudad de los vientos, ¿no? Sí, ese temita ha pegado con fuerza, Eduardito, gracias a tu persona y gracias a todos los medios que nos han apoyado. Sí, Te olvidaré ha sido la canción más reclamada, está sonando en todas las radios, en todo. Hasta podría ser de repente, ¿quién dice? Vamos a consultarlo en las redes. Podría ser el Santiago del año, ¿no? Exactamente, sí, en realidad, bueno, pues hemos escuchado que hay muchos artistas que nos han copiado las ¿Ya lo han grabado ya? sí, nos han la misma melodía por ahí, como que la misma letra, pero bueno, la gente tiene la razón, el público es el mejor jurado, ¿no? Advertidos están que ya se han hecho algunos temas aparte, en otras voces, pero como dices, Nadia, el público decide y cuando el público dice A, es A. Y si hoy día dice Nadia, es Nadia, pues, ¿qué se hace? Claro, sí, yo con todo el respeto que el público se lo merece, hice mi canción inédita, son propias mías las letras y bueno, pues fue dedicada con mucho amor y cariño para todo mi público maravilloso. Si tú estás solterita, entonces ¿a quién le dices te olvidaré? Ah, mira, esta canción es un caso ¿Por qué siempre le echan la culpa a la amiga, a la comadre y mi vecina? Sí, esta vez es verdad. Te olvidaré, te lo aseguro, no olvidarte. Ucha, ese es yo, ¿no? Ah, sí, en realidad es un caso de una amiga. Una amiga que se llama Nadia. Nadia, ya no importa, ya. Estoy sufriendo y quiero olvidarlo. Esa es la forma, hay que decirlo de frente. ¿Sabes qué? Ya no te acerques a mi vida, no pases por mi mismo camino. Mi casa ya no es ahí en la misma dirección, así que ya te olvidé. Sí, chicas, hay que olvidar así de fácil a los hombres traicioneros que no valen la pena. No, y tiene que ser de golpe, no por partes, ¿no? O sea, de 0 a 100 te olvidaré. Sí, de 0 a 100 te olvidaré tajantemente. Pues se sufre en esta vida, pero se logra olvidar. Además, como dicen, ¿no? Uno no puede sufrir si antes no ha amado, pues. Por supuesto, pues la vida es así, llena de tantas sorpresas y si no sufres, si no amas, no has vivido la vida. ¿De qué puedes hablar, no? Claro. ¿De qué puedes recordar? ¿De qué quieres quejarte? Claro, obviamente. Para contratos, por ejemplo, pero no lo digas rápido porque la vez pasada lo decías tan rápido que ni yo mismo lo pude anotar. Para contratos el número es 999 23 777 5. Ahora sí lo dije lento. Lento. Ahora sí, vamos a repetirlo
nosotros aquí en pantalla, sale lentamente también para que usted lo pueda notar y para que puedan llevar no solamente la belleza de esta joven mujer, sino el talento y toda la alegría que suele hacer derroche cuando está sobre un escenario, ya sea